En 1979, una madre y sus dos hijos vieron un ovni a las orillas de un río en Manchester. Tiempo después, tras una regresión hipnótica, se enteraría de que había sido abducida. Sin embargo, este no sería su único encuentro extraterrestre. Esta experiencia tan aterradora le dejó una serie de secuelas que ni ella ni sus médicos pudieron explicar. Acompáñenme a conocer el caso de Linda Jones y la abducción del río Mersey. La protagonista de esta historia, Linda Jones, tenía 36 años al momento de estos eventos. Su marido, Trevor Jones, trabajaba en una fábrica en el turno de las 2 p.m. a las 10 p.m. Este matrimonio tenía 2 hijos, una adolescente de 15 años llamada Lisa y un pequeño de 5 años llamado Christopher. La familia vivía en Didsbury, que es un suburbio de Manchester que se encuentra muy cerca del río Mersey, casi que a las orillas. Corría el verano de 1979, y puesto que los niños estaban de vacaciones, durante el día había tiempo para hacer de todo. Una mañana los Jones quedaron con una amiga que conocían de toda la vida, Pam, y con ella pasaron largas horas platicando en su jardín trasero. Pasado el mediodía, cuando Trevor tenía que retirarse para cubrir su turno en la fábrica, los demás decidieron salir a dar un paseo por el río Mersey. Y así fue como Linda, su amiga Pam, Lisa y Christopher pasaron una tarde tranquila y la verdad es que relativamente común, caminando por la naturaleza. A eso de las 7:30 p.m., las mujeres se despidieron en la entrada del puente Simon, que cruza dicho río. En Manchester, el ocaso llega a eso de las 9:30 p.m. durante el verano. Linda pretendía aprovechar las horas de luz que todavía les quedaban, así que sacó de su bolsillo el libro de Oxford de flores salvajes, y es que cazar flores era uno de sus pasatiempos favoritos. Ya eran cerca de las 9 p.m. Todavía quedaba algo de luz. Estaban en ello, identificando flores, cuando la pequeña Lisa exclamó con voz temblorosa: «¡Mamá, la luna viene hacia nosotros!». Linda volteó a ver qué era lo que tenía tan aterrada a su hija, y pudo ver un objeto muy extraño viajando por el cielo en su dirección. Parecía provenir de un campo de golf que se encontraba más allá de una arboleda. De momento, solo pudo retener exiguos detalles de cómo lucía aquello, como por ejemplo que tenía un color entre naranja y rosado, y que tenía una forma como de balón de rugby y que giraba sobre su eje horizontal. Instintivamente, los 3 testigos se echaron al suelo, y es que por un momento parecía que aquello les iba a caer encima. Linda dijo que incluso vio su vida pasar frente a ellos, pues pensó que era una aeronave que se estaba desplomando o que eran los restos de un avión que iba cayendo. Y bueno, el aeropuerto de Manchester queda relativamente cerca de aquí, por lo que al calor del momento, aquellas hipótesis sonaban razonables. Sin embargo, al alzar la mirada, vio cómo aquello les pasó por encima, en completo silencio. Fue a dar más allá, sobre una elevación. Instantes antes, el río había estado bulliendo con los sonidos propios de la naturaleza, pero ahora todo estaba en silencio, igual que el vuelo de aquel objeto. Linda tomó a sus hijos por las manos y subieron todos juntos la pendiente hacia la elevación. Todavía pensaba que se iba a encontrar una aeronave o un helicóptero desplomado, pero en su lugar hallaron algo fuera de este mundo. Rápidamente, si estás disfrutando esta narración, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación, así no te vas a perder ni un estreno. Muchas gracias. Ahí, sobre la elevación, se encontraron con un objeto extrañísimo, incluso para los estándares de la ufología. Linda describiría aquella visión como casi bíblica. Era bastante grande, medía unos 20 metros de largo. Su parte inferior tenía una forma de o luna creciente o de un bote, y era esta sección del objeto la que desprendía este tono entre naranja y rosa. En la parte superior
se apreciaba una luz fosforescente que a Linda le recordó como a una luz de magnesio. Dicha luz no era parte de la estructura inferior propiamente, es decir, no había un soporte ni algo que los uniera. Sin embargo, sí se apreciaba que se trataba del mismo artefacto. Aquella extraña nave flotaba a medio metro aproximadamente del suelo, pero lo más extraño era que por momentos parecía desaparecer. A pesar de ello, Linda sería muy explícita en entrevistas posteriores y diría que definitivamente se trataba de un objeto físico, pues se veía como si uno pudiera caminar hasta él y tocarlo. Lisa, la de 15 años, estaba aterrada, pero la madre, Linda, más bien estaba encandilada. En algunas fuentes se dice que Linda fue atraída contra su voluntad hacia la nave, pero en el programa de Strange But True de 1996 dijo que realmente solo sentía curiosidad y que quería echar un vistazo más de cerca. El caso es que, dándose cuenta o sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia la nave. La luz era cada vez más intensa, tanto que sentía que le quemaba el rostro. Sin embargo, salió de este ensimismamiento cuando su hija le gritó: «¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Regresa!». Linda reaccionó, regresó sobre sus pasos, tomó a los niños por las manos y echó a correr de vuelta a casa. En el trayecto, su hija gritó: «¡Ahí está otra vez!». Y cuando Linda volteó al cielo, pudo ver aquel objeto de nuevo. Sin embargo, esta vez se encontraba volando detrás de un avión que se acercaba para aterrizar en el aeropuerto de Manchester. Era como si le estuviera dando caza a la aeronave. En la mayoría de las fuentes, en este punto, se comenta que la familia tuvo una clase de distorsión espacial de tipo casi sobrenatural, pues se describe que el pasto les apareció como si midiera 1,80 m de altura y que se aplastaba como si algo lo estuviera pisando. Sin embargo, en la entrevista con John Stapleton para su programa The Time, The Place, Linda menciona que, más bien, el pasto a las orillas del río estaba descuidado y demasiado crecido. Lo que sí confirma es que el pasto realizaba unos movimientos hacia los lados, como si hubiera un viento muy fuerte abriéndolo a su paso. En cuanto llegaron a la casa, echaron todos los cerrojos que se podían echar. El esposo, Trevor, ya estaba ahí. Cosa extraña, porque se suponía que él tenía que llegar hasta las 10:30 p.m. y, hasta donde sabía Linda, todavía no debían pasar de las 9:30 p.m. El pequeño Christopher corrió hacia el papá, lo tomó de la mano y le pidió que lo llevara de vuelta para ver el, como lo denominó el pequeño, el barco estrellado. Pero claro, el papá se negó. Linda le preguntó de forma casi automática que qué estaba haciendo ahí tan temprano. Pero Trevor le respondió con otra pregunta. Le dijo que qué le había pasado en los ojos. Y cuando Linda se fue a mirar en el espejo, se dio cuenta de que los tenía hinchados, enrojecidos y escamados, como si se hubiera quemado. Hasta ahí llegaron los eventos de aquella noche. Aunque Linda intuía que habían pasado más cosas que no recordaba, pues tampoco se atrevía a rascarle demasiado. Fue 1 año y medio después de este incidente que, haciendo memoria, cayó en la cuenta de que había un espacio de 1 hora que no recordaba. Le tomó un tiempo reunir el coraje, pero por fin, a finales de 1980, decidió someterse a una regresión hipnótica. Y fue entonces que lo verdaderamente aterrador emergió a la superficie. De vuelta a orillas del río Mersey, mientras Linda caminaba hacia la nave, vio cómo aparecieron varios individuos que corrían hacia ella también. Iban vestidos con gabardinas negras y con unos sombreros de tipo triple. Llevaban colgados unos bolsos de correa. Junto a la nave se había generado una neblina muy espesa que Linda no sabía en qué momento había aparecido. En ese momento la mujer regresó sobre sus pasos y al hacerlo se encontró con otro de estos individuos. Al verlo más de cerca, pudo apreciar que era bastante alto. Fue entonces
cuando tomó a los niños de las manos y echó a correr rumbo a la casa. De camino, vio cómo frente a ellos apareció lo que denominó como una columna de vapor negro. De la columna emergieron más seres. Sin embargo, estos iban vestidos con unos trajes de una sola pieza y Linda los describió como que todos se veían iguales. A continuación, ella tenía la sensación de ser levitada hacia arriba. Lo siguiente que recordaba es haber despertado en una habitación desconocida. Estaba acostada sobre una mesa. Por una puerta de dicha habitación ingresaron 6 individuos. Eran todos muy altos, habrían medido unos 2 metros de altura. Tenían unos cuellos largos, su piel era amarillenta, su cabello era oscuro, tenían cabello, y tenían los ojos rasgados. En general, se refirió a ellos como de rasgos asiáticos. Dijo que vestían unos trajes ajustados, oscuros y de una sola pieza. A pesar de que estos 6 individuos se veían prácticamente iguales, hubo uno de ellos que le despertó la sensación de que ya lo conocía. Los humanoides procedieron a realizarle algún tipo de pruebas médicas o experimentos médicos. Cada que Linda volteaba para ver qué era lo que le estaban haciendo, uno de estos seres la deslumbraba con una luz tan intensa que obligaba a la mujer a desviar la vista, de modo que no se enteró qué era lo que pasaba. Lo que sí es que dijo que sentía mucho frío en las extremidades inferiores, era como si le pusieran hielo. Durante la sesión, Linda manifestó sentir dolor, es decir, al revivir estos recuerdos, también revivió el malestar que había experimentado. Su regresión quedó registrada en unas 10 horas de cinta. Sin embargo, al despertar, Linda no recordaba nada de lo que había relatado. Tuvo que ver las grabaciones para enterarse, lo cual resultó bastante incómodo y la hizo sentir muy enojada. Al respecto dijo: "Me sentía muy enojada por momentos, era demasiado". De modo que cada que ella platicaba lo que le había sucedido a bordo de la nave, más bien platicaba lo que ella había visto, que ella misma había contado en las grabaciones de la hipnosis. Desafortunadamente, la pesadilla todavía no acababa para Linda. Previo a esta sesión de hipnosis, ella ya había notado que su ciclo menstrual se había desajustado sin ninguna explicación aparente. Aunado a esto, le salían en los brazos y en las piernas unas marcas que generalmente desaparecían por sí solas al cabo de unas cuantas horas. Sospechaba que esto tenía relación con su incidente, así que visitó a su médico general. Este la derivó con un ginecólogo, y lo que el ginecólogo le dijo la dejó sin palabras. Al parecer, Linda había tenido un embarazo ectópico, el cual había derivado en su interrupción. De hecho, tenía una cicatriz en las trompas de falopio que así lo indicaban. Linda no daba crédito a lo que estaba escuchando. Un embarazo ectópico representa una emergencia de salud, genera muchas molestias y puede ser potencialmente fatal. Pero ella no había tenido ningún malestar. Mucho menos se había realizado alguna intervención médica que explicara la cicatriz. Y de hecho, la última vez que ella recordaba haberse embarazado fue cuando tuvo a Christopher. Adicional a esto, notó que le salió un abultamiento en el cuello, el cual extrañamente desaparecía cada que ella iba al hospital para que se lo retiraran. Esta experiencia la llevó a aprender más sobre el fenómeno ovni, pero también a ver su propia vida de otra manera. Haciendo memoria, recordó otros incidentes que le habían pasado en distintos momentos, pero que cuando habían ocurrido ella no les había prestado demasiada atención. Por ejemplo, para empezar, contó que siendo muy niña, un día había estado jugando en un campo cerca de la casa. De pronto, de la nada, escuchó que sus papás llamaban por su nombre frenéticamente. Cuando la encontraron, le reprendieron diciéndole que dónde había estado todas esas horas, y ella, entre molesta y desconcertada, les respondió que había estado ahí, que no se había movido de su sitio. Pero incluso los vecinos se habían unido al grupo de búsqueda,
y ellos comentaban que habían pasado por ese mismo campo, por ese mismo lugar, en varias ocasiones y que no la habían visto. Para la niña no había pasado ni un instante, pero para los demás, ella había estado ausente durante varias horas. También tenía recuerdos de haber visto a estos individuos como los que observó corriendo rumbo a la nave, es decir, estos individuos altos con gabardina y con sombrero tribli. Salvo que en las experiencias, en los momentos en los que se los había encontrado, ellos no interactuaban con ella. Siempre parecían mantener un perfil bajo, como si la observaran de lejos. Por la descripción que da Linda, podríamos denominarlos hombres de negro. Sin embargo, sí cabe aclarar que ella nunca se refirió así a ellos. En una ocasión, por ejemplo, recordó haber visto a uno de ellos en su patio. Asustada, Linda llamó a la policía. Los oficiales llegaron, registraron el jardín, lo peinaron, pero se tardaron un buen rato allá afuera. Cuando la mujer salió a preguntarle si todo estaba bien, si pasaba algo, le respondieron que sí habían visto al sujeto, pero que éste había desaparecido frente a ellos. De hecho, los oficiales estaban pálidos y estaban en estado de shock. En otra ocasión, en 1972, Linda y Trevor habían estado viajando en automóvil. Eran cerca de las 9 p.m. cuando decidieron pasar a su pub favorito por un trago. De pronto, Trevor vio unas extrañas luces por el retrovisor y, sin alguna explicación, el automóvil comenzó a derrapar sin control. Esto duró algunos segundos, al cabo de lo cual se detuvo por fin. Se recobraron, intentaron recobrar la compostura ante el susto, pero se dieron cuenta de que estaban en un semáforo, pero no tenían memoria de cómo habían llegado hasta allá. Al llegar al pub, este estaba cerrado. Consultaron sus relojes y vieron que ya eran las 2:30 de la madrugada, es decir, tenían un lapso perdido de 5 horas y media. Más tarde, en 1988, 9 años tras el incidente principal, tuvo otra experiencia inexplicable. Una noche, los Jones viajaban de Nottingham a Manchester. Aquel día habían visitado a unos amigos. De regreso, por la carretera, los faros del automóvil comenzaron a fallar, parpadeaban y por momentos parecía que se iban a apagar por completo. Trevor tuvo que orillarse. Se esperó, o pretendía esperar a que pasara otro automóvil para seguirlo, pues su propia visibilidad ya era prácticamente nula. En ese momento, Trevor le dijo a Linda que mirara hacia arriba. Y es que una nave circular estaba ascendiendo. Era enorme y desprendía mucha luminosidad. Al principio, ascendía lentamente, pero en un instante, ascendió a gran velocidad hacia la atmósfera y en apenas un segundo hubo desaparecido de sus vistas. Cuando otro automóvil hubo pasado, Trevor se reincorporó al camino y lo siguieron. Pero este de pronto también desapareció frente a ellos. Incluso los Jones dieron una vuelta e inspeccionaron la zona, intentando ver a dónde había ido a dar aquel auto, pero simplemente no encontraron nada. Y, para su sorpresa, aquella noche también se dieron cuenta de que había 3 horas de tiempo perdido. Como habrán notado por las referencias que les mencioné previamente, Linda compartió su experiencia en varios programas de televisión. Incluso se incluyó, valga la redundancia, apareció su caso en un libro llamado Sin Consentimiento, escrito por Carl Nagaitis y Philip Mantle. Esto le granjeó cierta fama. Linda aseguró que posterior a sus entrevistas fue contactada por la Autoridad de Aviación Civil, quienes deseaban conocer de primera mano su caso para poder compartirlo con el Ministerio de la Defensa. Al parecer, le comentaron a Linda, ellos también habían registrado un objeto en sus radares en aquella fecha. Sin embargo, los investigadores que abordaron este caso no pudieron rastrear esta solicitud. El Ministerio de la Defensa negó tener información acerca del caso de Linda. Aquí termina el caso de Linda Jones y la abducción de Manchester.
Lo primero que me gustaría destacar es la presencia de estos presuntos hombres de negro. Vaya, aunque los personajes de este relato no amedrentaron a los testigos, algunos de sus comportamientos y características coinciden con la casuística de estos seres. En el video de Albert Bender y el origen de los hombres de negro, que se los voy a dejar en alguna esquina de la pantalla y en la descripción del video, vimos cómo estos personajes no suelen ser simples agentes gubernamentales. Más bien, hay motivos para sospechar que existe una conexión directa entre ellos y el fenómeno no humano. Los hombres de negro que visitaban a Albert aparecían en su habitación cuando el muchacho meditaba, o a veces se materializaban junto a él en las situaciones más inesperadas, como cuando él estaba en el cine. Y rumbo al final del caso, vimos que se hizo explícito que estos seres eran parte de una raza alienígena a la cual Albert había contactado casi por accidente. También en mi TikTok les compartí el caso de Aeromar, un joven brasileño que tuvo que mudarse en 3 ocasiones de ciudad porque unos presuntos hombres de negro lo acosaban y lo perseguían. Igualmente, el clímax de su caso llegó en el momento en el que él fue llevado a bordo de un platillo volador en el que estos hombres de negro revelaron su verdadera identidad. Eran unos alienígenas de aspecto reptil. Recordemos que Linda afirmaba haber visto estos individuos de gabardina y de sombrero en varios momentos de su vida. Podríamos, digamos, desde una perspectiva escéptica, decir que no, que esto se trata de meras coincidencias y que el susto que se llevó al ver aquel objeto inexplicable la llevó a sacar conclusiones apresuradas y que de pronto ya le parecía que todos los que se habían vestido así eran alienígenas. Y es que vaya, tampoco es tan raro que alguien se ponga una gabardina negra con un sombrero. Pero creo yo que también hay motivos para sospechar que Linda era vigilada por ellos. Recordemos que en algún momento incluso vio a uno de estos seres en su jardín y que los policías también lo vieron cómo se desvanecía frente a ellos. Esto, aunado al hecho de que recordó verlos bajo hipnosis regresiva, pareciera confirmar una vez más que hay una relación entre dichos seres y el fenómeno. Nuevamente estamos ante un caso en el que los hombres de negro parecieran ser alienígenas. Otro aspecto súper interesante de este relato es que ella, Linda, recordara haber tenido experiencias adicionales a lo largo de su vida. Y, aunque no dice explícitamente que fuera abducida más veces, en este canal hemos visto que el tiempo perdido es un fuerte indicativo de que alguien ha sido visitado por inteligencias no humanas. En la literatura ufológica es una constante que la gente que es abducida una vez suele ser abducida más veces a lo largo de su vida. Este rasgo, esta constante, llevó al investigador neoyorquino Bud Hopkins a concluir que los alienígenas mantenían alguna clase de seguimiento en algunos individuos o incluso en linajes. Y es que a veces familias enteras eran abducidas, tal vez no todas al mismo tiempo, pero sí, digamos, el hijo de alguien que había sido abducido también era abducido y resultaba que el abuelo también. Bud creía que estos seres monitoreaban algo en el ADN a través de la vida de un individuo, cómo evolucionaba algo en su genética o alguna mutación a través de las generaciones. En el caso de Linda, se dice que su hija Lisa, la de 15 años, también se sometió a hipnosis regresiva. Y lo que Lisa mencionó era sorpresivamente consistente con lo que había recordado la madre. Sin embargo, tal vez fuera porque se tratara de una niña de 15 años, pero pues no encontré información acerca de lo que Lisa recordó bajo hipnosis. Si bien no se puede decir
que el linaje completo de Linda hubiera sido abducido, pues sí parece que hubo un seguimiento, cuando menos, en su vida en particular. Y es que bueno, en este canal hemos visto otros casos en los que la gente ha sido visitada en varias ocasiones a lo largo de su vida. Por ejemplo, recientemente vimos el caso de Sarah, la mujer que descubrió que fue una alienígena en una vida pasada. Ella también recordaba haber tenido visitas de seres alienígenas desde que ella era niña, en la cual estos seres la hacían levitar sobre su cama mientras ella se la pasaba muy bien, muy divertida. Por cierto, les voy a dejar ese video también en la descripción. Y en TikTok les comenté, les platiqué uno de mis casos favoritos, uno es súper interesante, el de los Longley, una familia australiana que fue abducida en medio de una carretera. El protagonista principal, Scott Longley, también recordaba haber sido visitado por alienígenas desde que era niño. Incluso, siendo apenas un infante, recordaba que uno de estos seres lo había apodado Señor Hormiga por su aspecto arrugado y casi insectoide. Persiste la incógnita. ¿Por qué la misma persona es abducida varias veces en su vida? Tal vez Bob Hopkins tenga razón, pero a mí me gustaría agregar algo a la discusión. Yo sospecho que hay un ingrediente adicional. En ocasiones anteriores les he comentado que yo teorizo que el fenómeno no humano, el fenómeno ovni, está íntimamente relacionado con la conciencia. La gente que tiene la sensibilidad para percibir un fenómeno paranormal generalmente puede percibirlo más veces a lo largo de su vida. Y de forma análoga, la gente que es abducida una vez es abducida más veces a lo largo de su vida. Creo que tanto la tesis de Bob Hopkins como esto que yo propongo, las dos se complementan, creo que las dos son ciertas al mismo tiempo. Sí, parece por un lado que hay una clase de seguimiento alienígena en la genética de ciertos individuos, pero también pareciera que ciertos individuos son más propensos a las percepciones anómalas, y entre dichas percepciones se encuentran los avistamientos y las presencias alienígenas. Pero bueno, ¿por qué podría pasar esto? En el video de los cerebros espaciales de Palos Verdes, California, que también se los voy a dejar aquí arriba y en la descripción, comentábamos una hipótesis que tiene el profesor Gary Nolan, quien es una celebridad reciente, en tiempos recientes, en el mundo de la ufología. Él asocia una mayor densidad en los ganglios basales, que es una región en el cerebro, con las percepciones extrasensoriales. Esta densidad cerebral, dice él, sería hereditaria. Lo que explicaría por qué algunas personas, o mejor dicho, por qué solemos decir coloquialmente que madre de bruja bruja y abuela de bruja bruja e hija de bruja bruja, es decir, por este carácter hereditario. También explicaría, al menos en principio, por qué algunas personas son sensitivas desde que son niños y por qué parece que siempre les está pasando algo paranormal. Seguramente ustedes tienen algún conocido así, o bueno, quién sabe, en una de esas ustedes son dicho conocido. Si lo son, déjenlo en los comentarios. Tal vez los alienígenas abducen a ciertos individuos en particular porque es más fácil entrar en su campo de conciencia. Tal vez ya tienen esa predisposición para las experiencias anómalas. Algunos individuos tendrían, en teoría, encuentros una sola vez porque no tendrían dicha predisposición y sería más difícil entrar en contacto con ellos. Pero con aquellos que sí tengan dicha predisposición sería más fácil visitarlos una y otra vez. No lo sé. Tan solo es una teoría, pero me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan al respecto. Uno de los puntos más delicados de este relato es el del embarazo ectópico. Cuando lo mencionaba en sus entrevistas, Linda se le notaba cierta incomodidad, y uno puede entender por qué. Tal vez para nosotros, que somos curiosos, que nos gusta leer artículos en internet, ver videos sobre abducciones, tal vez para nosotros sea muy fácil, muy fácil demandarle a los testigos
todos los detalles de su experiencia, pedirles que la relaten una y otra y otra y otra vez para ver en qué momento se contradicen, que nos proporcionen toda la evidencia, que nos la faciliten, es decir, que se pongan bajo la lupa y bajo el reflector y que se sometan al escrutinio, a la potencial burla, al escepticismo, a los comentarios irónicos, pero siento yo que muy seguido perdemos de vista que para el testigo estas cosas suelen ser experiencias traumáticas y que contarlas abiertamente no es nada sencillo. Esto es algo que incluso ha comentado Travis Walton cuando le preguntan acerca de su abducción. En algún momento lo escuché decir que se le hace bastante curioso cómo a las personas se les hace tan fácil pedirle que hable una y otra y otra y otra vez de la noche más aterradora de su vida. En los foros donde se comenta el caso de Linda se especula que tal vez a ella se le indujo el embarazo ectópico de forma, digamos, artificial y que luego le fue retirado el producto. Esta es una especulación muy del tipo Bud Hopkins, es decir, de la recolección de material genético para la hibridación. Y ciertamente es un patrón que aparece en otros casos. Regresando a la abducción de los Longley, yo les comentaba que Scott fue el protagonista principal y él decía que en la experiencia se le mostraron 2 niños pequeños que eran una mezcla entre humanoides, o digamos entre alienígenas, y seres humanos. Y además se le dijo que eran suyos. Si bien hablar de hibridación alienígena es un tema polémico, lo cierto es que de todos modos pasa. O vaya, permítanme matizar, lo cierto es que la gente afirma que estas cosas les pasan. Sin embargo, a diferencia del caso de los Longley, el caso de Linda no tiene una respuesta tan clara. Puede ser que sí, que se le haya inducido el embarazo ectópico, digamos por manufactura alienígena, con tal de cosechar material genético, pero también puede ser que su embarazo haya sido, digamos, se haya originado de forma natural y que haya sido curada en alguna de sus abducciones. Finalmente, las curaciones alienígenas también son bastante comunes. Hay un estudio sobre abducciones que siempre lo cito, de hecho a veces siento que soy un poco redundante. Fue el estudio realizado por la Fundación Edgar Mitchell. Sí, ese Edgar Mitchell, el astronauta que creía en la telepatía. En este estudio se dice que la mitad de los abducidos, de los encuestados, que afirmaban haber sido abducidos, creían haber sido o ellos mismos o alguien de su familia curados durante algún encuentro alienígena. Y en este mismo estudio se dice que un 12% afirmó que le había sido sustraído un feto y 533 de los más de 3,000 participantes afirmaron tener un hijo híbrido. Así que, pues nada más les dejo ahí esas estadísticas. Como suelo decirles, estas cosas pareciera que son más comunes de lo que parecen, pero la gente no las menciona por miedo al ridículo. Hablar de embarazos alienígenas puede de pronto ser gracioso, prestarse a las bromas, y más si hablamos incluso ya de relaciones íntimas con alienígenas, pero lo cierto es que para las personas que pasan por algo así, son temas muy delicados. Por un momento me gustaría que dejemos los comentarios irónicos en la puerta y realmente nos pongamos en los zapatos de estas personas. ¿Cómo reaccionaríamos si nos enteráramos que hay por ahí, en la galaxia o en otra dimensión o en otro nivel de la realidad, un ser con nuestro material genético y que no tenemos manera de llegar a él? ¿A quién se lo contaríamos? ¿Cómo asimilaríamos eso en nuestra experiencia cotidiana? Hay otro detalle que me gustaría mencionar, que es el abultamiento que le salió a Linda en el cuello. Resulta muy interesante que ella dijera que el abultamiento desaparecía cada que iba al médico para que se lo retiraran. Y es que, si me permiten especular, yo creo que se trataba más bien de un implante alienígena que se movía para evitar ser sustraído. Hay otro caso muy conocido, muy célebre,
de un contactado cuyo implante se comportaba de una manera similar, el celebérrimo Whitley Strieber, a quien muchos de ustedes seguramente conocen por su libro Communion. En 1996, un doctor de San Antonio, Texas, intentó retirarle el implante que tenía en la oreja, pero cuando le hizo la incisión, el doctor dijo que el implante ya se había movido hacia el óvulo. De hecho, hay un video donde aparece este episodio, aunque, bueno, tampoco se aprecia tan bien el talle de la oreja. La toma es más o menos de lejos y solo se aprecia al doctor comentando lo que está pasando. Es por esto que yo sospecho que Linda también tenía un implante y que igual al de Whitley, este también se movía para evitar que se lo quitaran de aquí del cuello. Es una obviedad decir que no podemos comprobar fehacientemente la veracidad de este relato. Sin embargo, aunque es una obviedad, de todos modos lo digo porque, pues, hay gente que me reclama cuando afirmo cosas de manera categórica sin ningún tipo de matiz. Pero bueno, en realidad yo lo que les digo es que en realidad no tenemos manera de comprobar el 99% de las cosas que vemos en internet, se traten de ufología o sean de cualquier otro tema, y menos en estos tiempos con la inteligencia artificial. Es por eso que yo los animo más a pensar en términos probabilísticos. En lugar de asumir o de negar a rajatabla si uno de estos casos pasó o no pasó, yo mejor los invito a que les otorguen alguna probabilidad. A fin de cuentas, lo único de lo que podemos estar seguros es de nuestras propias experiencias. Todo lo demás que la gente nos platica, pues para poder tomarlo en serio requiere un cierto grado de confianza por nuestra parte. La ufología también nos demanda que aprendamos a sentarnos cómodos en medio de la incertidumbre y que seamos lo suficientemente valientes como para que asumamos el riesgo de que alguien nos engañe, de que alguna de estas historias que suene muy convincente resulte que no sea cierta. A título personal, y después de ver varias de las entrevistas de Linda, he de decir que la mujer me parece bastante honesta. Claro, yo sé que las percepciones subjetivas mías que pueda tener respecto a esta mujer pues no constituyen evidencia contundente a favor de su caso. Sí, todo eso ya lo sé, pero este mismo argumento lo podemos voltear. Del mismo modo en el que la confianza que yo le extienda a Linda no constituye evidencia a su favor, lo cierto es que el escepticismo de cualquier persona tampoco constituye un argumento en contra de su caso. El caso de Linda Jones tiene varios elementos típicos de la casuística ovni, por ejemplo la abducción, el tiempo perdido, el implante y la cama de experimentación donde ella fue acostada. Pero también tiene otros elementos que lo hacen completamente único. Por ejemplo, la forma tan peculiar que tenía la nave, como de luna menguante o de barco, con la luz arriba que no estaba unida mediante una estructura a la parte inferior, la presencia de los presuntos hombres de negro que corrían hacia la nave y el aspecto de los alienígenas que tenían la piel amarillenta y tenían cabello negro. Esta dualidad, la dualidad entre los aspectos que son comunes y los aspectos que son únicos en este caso y que en general se repiten en varios otros casos, esta dualidad ilustra que el fenómeno no humano se ubica justo en la frontera entre lo familiar y lo exótico. Cuando nosotros leemos algún relato sobre abducción, sobre ovnis, sobre encuentros con estos seres, siempre hay elementos que nos parece que sí los entendemos, nos parece que sí son, digamos, reconocibles. Como por ejemplo los elementos biológicos, científicos o tecnológicos. Pero también siempre hay algo inquietante, siempre hay algo que no termina de encajar, siempre hay algo que escapa a nuestras ideas preconcebidas sobre cualquier cosa, sobre cómo debería comportarse una civilización extraterrestre o sobre cómo deberían funcionar estas naves. El fenómeno no humano desafía lo que nosotros consideramos posible. Yo no sé
si hagan esto, si desafíen nuestras preconcepciones de forma deliberada o si más bien sea la consecuencia natural de su naturaleza tan extraña. Es decir, dicho en otras palabras, no sé si investigadores como Jacques Vallée y escritores como Patrick Harpur tengan razón al afirmar que este fenómeno nos engaña deliberadamente, o si más bien se trata de nuestra propia incapacidad para entender qué es lo que estamos percibiendo. O vaya, a lo mejor son las dos al mismo tiempo. Lo único que sé es que la vida es mucho más mágica de lo que nos han dicho siempre y de lo que incluso nosotros en nuestras fantasías más locas podríamos imaginar. La vida, la existencia, el mundo, el cosmos, como lo quieran llamar, siempre guarda un misterio, siempre guarda un más allá. Siempre hay un velo que podemos discurrir y siempre hay un horizonte nuevo que podemos explorar. Y, aunque al hacer esto podemos encontrarnos con uno que otro monstruo, creo que en general ampliar nuestro conocimiento es bueno. Como dijo Bruce Willis en The Last Boy Scout, la verdad es una cosa tan hermosa.